Hola, probando, 1, 2, 3. Pues ya estamos aquí arrancando con nuestra mesa de análisis este día, martes 12 de agosto de 2025. Y estamos pues nada menos y nada más que con nuestro fraterno y estimado amigo el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, que nos va a dar pues toda una reseña sobre los medios de producción, los modos de producción en la historia de la humanidad hasta la fecha. Entonces, pues sin más, por el momento le vamos a pasar el micrófono al maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, antropólogo social de la DEAS, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos va a dar esta información que es importante para tratar de entender los que no sabemos o recordar los que ya saben cómo es que llegamos a esta etapa actual. Por favor, maestro Francisco Javier. Bueno, buenas tardes. En realidad yo mismo no sé muy bien qué es eso de modos de producción. Este término, o más bien este concepto, se utilizó mucho, sobre todo en los años 70 y 80 del siglo pasado, porque en esa época estaba de moda el materialismo histórico o el marxismo. Actualmente estamos en una época en que el marxismo parece ser una doctrina polvorienta. Algunas gentes incluso tienen sarpullido o les salen rochas cuando hablan del marxismo. Y estamos en una época en que, por el contrario, se supone que estamos, según algunas personas como Mario Vargas Llosa, en el fin de la historia. El fin de la historia significa que después de la sociedad capitalista ya no hay nada más que esa sociedad. Es la sociedad que nos rige, nos domina y en ella vivimos, en ella habitamos, en ella nos desempeñamos y nunca saldremos de ese tipo de sociedad. En el siglo pasado se hablaba del socialismo, se hablaba del comunismo y todo eso parecen ya simplemente anhelos utópicos, ilusorios. Actualmente todas las formaciones sociales que eran conocidas como comunistas o socialistas han perecido, se han difuminado y no queda más que recuerdo en la historia. Vamos a ver si realmente esto es cierto, si estamos hablando realmente de una época de desencanto, de desengaño, de frustración, y en ese sentido mucha gente actualmente habla de que estamos dentro de una sociedad industrial. Otras personas la llaman sociedad posmoderna. Otros la llaman sociedad de lucro. ¿Y qué entendían los marxistas, por ejemplo, y los anarquistas también, por modo de producción? Bueno, muchos historiadores dicen, ¿qué es lo que domina una sociedad? Ya hay historiadores y personas que dicen, lo que domina una sociedad son las ideas. O sea, tal como se piensa, tal como se cree, tal como se tiene una cosmovisión del mundo, así es la sociedad. Y se pone como ejemplo, pongamos, la Edad Media en Europa. En la Edad Media Europea, en lo que ahora es Italia, en lo que ahora es Alemania, en lo que ahora es Inglaterra, dominaba la Iglesia Católica. Y la manera en que la Iglesia Católica imponía sus creencias era de tal peso, de tal fortaleza, que casi todos los labriegos y trabajadores de aquella época pensaban como católicos. Era prácticamente impensable suponer que alguien no pensara como católico, aunque por supuesto ya en esa época había herejes, había apóstatas,
había renegados, ¿no? Había, por ejemplo, los adamitas, que era un grupo que se autollamaba católico, pero que leían las oraciones al revés, ¿no? Había otro tipo de herejes, como los caballeros templarios, que fueron conducidos al cadalso, o Juana de Arco, por ejemplo, que fue conocida como hereje. Los ingleses la llevaron a la hoguera, los ingleses católicos, en aquella época eran católicos, la llevaron a la hoguera, era un hereje, decían que era una bruja, y no fue sino hasta el siglo XX que Juana de Arco fue canonizada. Entonces, ¿quién domina la historia? Pues las ideas. Otros dicen, no, no, no. Quienes dominan la historia son los regímenes políticos. Es la política. Tal como proceden los gobernantes, tal como procede la gente que tiene regímenes dominantes, es como la sociedad funciona. O sea, hay que recordar la época de Carlomagno, hay que recordar la época de Alejandro VI, que fue un papa, padre de Lucrecia Borgia. Hay que recordar a Isabel I de Inglaterra, que se especializaba en asesinar católicos, o su hermana María Tudor, que se especializaba en matar protestantes. Eran hermanitas sangrientas los dos, ¿no? Bloody Mary se llama una bebida recordando a María Tudor, que era la hermana de Isabel. Entonces, la política es lo que domina el mundo. Pero en realidad, ¿qué sucede? Bueno, lo que sucede es que nosotros somos una especie muy tardía, una especie animal, muy tardía porque somos muy jóvenes, aparecimos en la Tierra hace como 5 millones de años, aunque actualmente se calcula un poco más. El doctor Johansson, un antropólogo físico famoso y paleontólogo, el doctor Leakey, otro paleontólogo, encontraron, por ejemplo, a Lucy. Lucy era una mujer, pero todavía que parecía changuita, parecía una simia, pero ya tenía características humanas como la locomoción bípeda, un tipo de cráneo y de cerebro más desarrollado. Entonces se calcula que son como 5 millones de años, aunque algunos restos que se han encontrado parece que nos llevan a épocas todavía más remotas, ¿no? Somos una especie única. Digamos, los perros y los gatos no son especies únicas. La gente habla de razas, por ejemplo, se dice que los perros tienen muchas razas. En realidad son especies. Una especie es un animal que tiene el mismo genoma, la misma conformación celular, el mismo ADN, ¿no? Nosotros somos una especie única, aunque hemos tenido parientes muy cercanos. Por ejemplo, ha habido el hombre de Neandertal, por ejemplo, ha habido el hombre de Cro-Magnon, ha habido el Pithecanthropus, ha habido el Xenanthropus. Eran seres humanos, pero de especies diferentes, que tenían otro tipo de genoma, pero desaparecieron, aunque algunas personas dicen que han visto neandertales y han visto Pithecanthropus en algunas partes del mundo. Bueno, yo conociendo aquí en la Ciudad de México algunos chapiretes, algunos conductores de camión o de microbuses, pues parecen neandertales, realmente como manejan, ¿no? Como somos una especie única, hombres y mujeres y la gente trans somos iguales, somos la misma especie. Por lo tanto, no existen razas inferiores ni superiores. Eso es una estupidez absoluta, porque somos el mismo tipo de especie. Es decir, una persona como Whitney Houston, por ejemplo, que era afrodescendiente, o Rihanna, por ejemplo, son personas iguales a nosotros, que presumimos de que somos blancos y bellos, ¿no? Ni tanto, pero en fin, eso se supone, ¿no? Pero es la misma especie. Ahora, para que una especie se desarrolle y progrese, lo primero que tiene que hacer es lograr su subsistencia.
Es decir, lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestro soma, o sea, nuestro aparato corporal, los aparatos internos de nuestro cuerpo. Tenemos que mantener nuestro soma, nuestra corporalidad. Por lo tanto, tenemos que comer, tenemos que respirar, tenemos que caminar. Y esto implica necesariamente que el primer problema que tenemos que resolver es el problema de la subsistencia. No se puede tener religión, no se puede tener política, no se puede tener deportes si no resolvemos el problema de la subsistencia. Y este fue el primer problema con que se enfrentaron nuestros ancestros, nuestros primeros parientes homínidos, hombres prehistóricos, ¿no? Y mujeres prehistóricas. En ese sentido somos animales, igual que los tigres, igual que los jabalíes, igual que los caracoles, igual que las moscas, igual que las abejas, etc. ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es organizarnos para producir productos, valga la redundancia, para producir bienes, para producir alimentos, y por eso es tan importante la existencia de la gente que trabaja la tierra. Los campesinos, por ejemplo, en la actualidad, pues son la gente que mantiene el mundo, aunque se les trate en forma discriminatoria, ¿no? Pero aquellos hombres prehistóricos empiezan pues a generar, por ejemplo, recolección. O sea, toman frutos, toman cereales, pero de lo que van tomando, lo que van, digamos, agarrando de la naturaleza, ¿no? Son recolectores, pueden comer caracoles, pueden comer ardillas, pueden comer toda clase de bichos, como sucede en México todavía, ¿no? O sea, son sociedades de cazadores, básicamente, y recolectores. Son los primeros hombres y primeras mujeres. Y claro, ahí también, por cierto, empieza una cierta discriminación de la mujer, porque los hombres contamos con la testosterona, que nos da más fuerza física, aunque muy pronto se va acabando, ¿eh? Además hay lugares donde las mujeres son más fuertes físicamente que los hombres, en algunos lugares, pero en términos generales el hombre es más fuerte físicamente, y eso le permitió a los varones presumir de que eran algo así como la mamá de Chita o de Keiko, ¿no? Entonces dejaron a las mujeres simplemente en las chozas o en las cuevas, cuidando a los bebés, y ellos iban a cazar, aunque la recolección era básicamente de mujeres. Por eso, por ejemplo, en nuestras culturas prehispánicas se honraba mucho la fertilidad, y hay muchas diosas de la fertilidad, precisamente porque eran grandes recolectoras. Pero había grandes cazadores, incluso el Museo Nacional de Antropología pone, por ejemplo, unas maquetas y unas reproducciones pictóricas de hombres cazando mamutes. Bueno, eso no estoy muy seguro de eso, porque la caza de un mamut era algo bastante complicado y difícil. Eran cazas menores. Y de hecho, un maestro que tuvimos, José Luis Lorenzo Bautista, negaba que hubiera habido cazadores de mamutes, como decía Luis Avelleira, otro famoso arqueólogo. Entonces lo que se genera es precisamente un modo de producción. Es decir, la manera como generaban su subsistencia los hombres de aquellas épocas remotísimas son modos de producción, ¿no? Maneras de producir. Entonces, lo primero que importa en cualquier sociedad, lo primero que importa es lo que se llama, ¿qué cosa es un modo de producción? Pues es una infraestructura económica. Es una infraestructura económica. ¿Por qué infra? Bueno, porque hay otras estructuras en la sociedad. Por ejemplo, hay estructuras sociales, hay estructuras políticas, hay estructuras culturales. Esas son lo que se llama superestructuras. O sea, nacen arriba de la estructura económica y en parte determinado
la estructura económica, la estructura económica es la que determina las llamadas superestructuras. Sin embargo, hay que tener cuidado con esta manera de hablar, porque los marxistas vulgares dan a entender que las superestructuras nacen siempre de la manera en que existe la estructura económica. Por ejemplo, se dice una obra de arte, pongamos por caso, los cuadros de Pablo Picasso o las sinfonías de Beethoven. Los marxistas vulgares dicen que esas obras de arte solamente se pueden explicar por su existencia dentro del modo de producción capitalista. No, eso no es cierto exactamente, porque es cierto que, digamos, los cuadros de Picasso nacen dentro de una sociedad capitalista, pero los cuadros de Picasso están recogiendo una serie de tradiciones que no son capitalistas. Muchos de los cuadros de Picasso nacen de tradiciones africanas, de tribus que son previas al capitalismo. Pero antes de hablar del capitalismo, vamos a ver una cosa que planteaba el señor Carlos Marx. Claro, la historia empieza entonces hace unos 5 millones de años. Que ha habido varios modos de producción, o sea, varios tipos de sociedades. Cuando hablamos de formación social, hablamos de un tipo de sociedad que se rige por un modo de producción. Digamos, la formación social mexicana en estos tiempos se rige por el modo de producción capitalista. Marx escribió un texto que se llama, un prefacio. Escribió un libro llamado Contribución a la crítica de la economía política, y en el prefacio dice que la sociedad ha pasado por varios modos de producción. Uno es el comunismo primitivo, así lo llama, comunismo primitivo. Sucede otro modo de producción, que es el modo de producción asiático. Sigue el subsecuente, el esclavismo. Luego, posteriormente, el feudalismo. Y luego, el capitalismo. Y Marx plantea que después del capitalismo va a sobrevenir el socialismo, que no es un modo de producción, según Marx. El socialismo es una transición al comunismo, que sí sería un modo de producción. Ahora, esta manera de entender la sociedad ha dado lugar a que la gente, sobre todo los marxistas vulgares, digan, bueno, pero la sociedad ha pasado de lo que dice Marx en ese esquema. No, no es cierto, porque Marx decía, bueno, esto es lo que ha pasado en la historia, pero no quiere decir que un tipo de modo de producción necesariamente sigue a otro. Hay, por ejemplo, sociedades donde se ha pasado del esclavismo al capitalismo, o del modo de producción asiático al esclavismo, en una especie de involución, o sea, yendo para atrás en lugar de ir para adelante, ¿no? Ahora, vamos a ver qué características tiene cada modo de producción. Comunismo primitivo. Bueno, hay un famoso antropólogo que se llama Julian Stewart. Julian Stewart en parte había leído la obra de Marx, pero él no se declaraba marxista porque Julian Stewart en los años 50 y 60 en Estados Unidos todo lo que oliera al comunismo era visto como una peste, como la peste negra de la Edad Media. O sea, ser comunista era lo más repugnante, lo más repulsivo, y nadie siquiera podía escuchar la palabra comunismo porque se tapaban los oídos y se ponía histérico. Por ejemplo, un tío mío que vivía en Dallas, Texas, ¿no? Un día yo le hablé del comunismo y casi me bofetea mi tío Joaquín. Y entonces apareció lo que se llama el macartismo. El macartismo es el Comité de Actividades Antiamericanas, ¿no? Y este comité
investigaba quiénes eran comunistas o simpatizantes del comunismo. ¿Para qué? Porque si descubrían que eran comunistas, quedaban sin empleo, estaban en lista negra, no podían encontrar chamba ni rogándole a nuestro Señor Jesucristo o a Alá, ¿no? Mucha gente tuvo que escapar de Estados Unidos, por ejemplo, Dalton Trumbo, que fue gran guionista, Jules Lazardo, gran director, fueron acusados de comunistas y tuvieron que escapar de Estados Unidos y generar sus provisiones en otro lado. Vean, por ejemplo, el caso de Howard Past. Howard Past fue un gran escritor que escribió muchísimos libros estupendos. Espartaco, uno de ellos, que dio lugar a una película excelente. Pues ese cuate, sus libros fueron sacados de las bibliotecas. Se prohibió que las librerías vendieran libros de Howard Past y tuvo que escribir clandestinamente con otro nombre porque le estaba prohibido aparecer públicamente. Entonces Julian Stewart y otros antropólogos tuvieron el problema de que no se les fuera a confundir con comunistas, pero hacen una periodificación parecida a la de Marx. Por ejemplo, Julian Stewart dice: la humanidad apareció primero en bandas, luego en tribus, luego lo que llama chiefdoms, que tiene una traducción que se llama cacicato, no cacicazo, sino cacicato. Luego estados, y ya no habla de socialismo, porque eso está medio prohibido, ¿no? Ahora, vamos a ver lo que pasa con lo de Marx, el modo de producción, comunismo primitivo. ¿Por qué hay un comunismo primitivo? Es decir, se trata de una sociedad igualitaria, en que hombres, mujeres, niños y niñas tienen los mismos deberes, los mismos derechos. Cada persona es lo mismo que otra persona. Bueno, en realidad nunca ha habido sociedades igualitarias. En realidad nunca ha habido. O sea, hay sociedades supuestamente igualitarias, bandas, como dice Stewart, donde los gerontes, o sea, la gente barroca, es la que manda, es la que es obedecida. Y también generalmente los hombres tienen dominio sobre las mujeres. Por ejemplo, hay tribus en África donde cuando una mujer tiene su ciclo menstrual, si un hombre la toca, no puede ir a cazar, porque se supone que eso es como maldito, ¿no? Con esos criterios se empieza a inventar la supuesta inferioridad de la mujer, que por supuesto no existe, pero se ha inventado constantemente, ¿no? El comunismo primitivo existe porque no existe una producción suficientemente amplia y variada. O sea, las fuerzas productivas, lo que se produce es demasiado escaso. Entonces, lo que es escaso tiene que repartirse igualitariamente entre todos. No puede haber una persona o 5 personas que se apoderen de la mayoría de la producción o una parte de la producción llamada excedente, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene que consumir más o menos lo mismo, aunque la verdad no sucede así. Repito, los gerontes, o sea, la gente más rica, tiene privilegios que no tiene la gente más joven. Hay un antropólogo que se llama Marshall Salis que refuta esta idea. Dice: no es cierto que en el comunismo primitivo hubiera escasez de productos. Es a la inversa. Son sociedades de abundancia. ¿Por qué de abundancia? Bueno, porque según Marshall Salis, la gente que vivía en los bosques tropicales de África o en Oceanía tenía todo a la mano para consumir. O sea, frutas, verduras, nueces, en fin, insectos incluso, mamíferos pequeños. Entonces era una sociedad de abundancia, no de escasez, ¿no? Eso dice Marshall Salis contra el punto de vista de los marxistas, ¿no? Sin embargo, sucede algo que casi siempre tiene su origen en la guerra.
Generalmente un pueblo, un grupo determinado, digamos, los Hutus, es el grupo de África, ¿no? Los Hutus están explotando un terreno más o menos fértil. Lo están explotando, pero la fertilidad de ese terreno se va agotando. Entonces, tienen que hacer nomadismo, o sea, tienen que ir de un lugar a otro para buscar tierras fértiles. Y se supone incluso que los mayas tuvieron que ser nómadas porque se agotaban las tierras, su fertilidad, y entonces tienen que buscar otras tierras. Pero otras tierras podían estar ocupadas por otros grupos, y entonces estallaba la guerra. Los que vencían en la guerra, entonces dominaban a los vencidos y los obligaban a pagar tributos. Por ejemplo, los llamados mexicas o aztecas obligaban, por ejemplo, a casi todos los pueblos de lo que ahora es México a rendirles tributos. Acuérdense que Moctezuma exigía incluso productos de la costa, o sea, productos de los totonacas, productos de los huastecos, y saqueaban incluso también, saqueaban a muchos pueblos. Por ejemplo, las guerras de los mexicas contra los tarascos o purépechas eran porque los mexicas querían conquistar las tierras michoacanas, no pudieron, no lo lograron, pero querían obligar a los tarascos o purépechas a tributar. Pero tributaron, por ejemplo, sí tributaban los tlahuicas de Morelos, por ejemplo, los tlatelolcas que tributaban en una época a los mexicas que estaban en Tenochtitlan, y los tlaxcaltecas estaban siempre furiosos porque tenían que tributar a los mexicas que constantemente hacían guerras contra ellos para conseguir el tributo, ¿no? Entonces aparece lo que se llaman clases sociales. Es decir, una clase dominante es una clase que explota a otras clases. Naturalmente, las clases dominantes tienen poder. El poder mayor, por ejemplo, casi siempre son los grupos de mayor poderío militar. Pongamos por caso los mongoles en China, ¿no? Los mongoles conquistan lo que era China, la dominan y obligan a los chinos a tributar y a generar productos y bienes para ellos, ¿no? Entonces nos encontramos con el modo de producción esclavista. O sea, tú conquistas un territorio, tú y tus cuates, y obligas a los vencidos a que te están tributando. Y te la pasas de lo más chévere posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Haití, pues Haití era una sociedad esclavista donde la gente que venía de África tenía que tributar a grupos también que venían de África, ¿no? Pero digamos, el esclavismo sobre todo es conocido históricamente por Grecia y por Roma. Es decir, en Grecia había una gran cantidad de esclavos que tenían que trabajar, cultivar la tierra para la gente de la élite griega, ¿no? Y pensamos un tipo como Aristóteles, gran sabio de la antigüedad. ¿Aristóteles trabajaba la tierra? No. Aristóteles se dedicó a ser científico, a pensar, a ser un genio, porque no tenía que trabajar la tierra, él no tenía que trabajar la tierra. Fue un gran genio, ¿no? Pero le facilitaba precisamente el hecho de que no tenía que trabajar la tierra. Platón igual, ¿no? Y muchos sabios, ¿no? que aparecieron en esa época. En el caso de los mexicas, por ejemplo, aquí hay una polémica. Se dice que todos los aztecas o mexicas, todos vivían del cultivo de la tierra. No había la posibilidad de crear excedentes para que esos excedentes fueran apoderados por un grupo privilegiado. Pero aquí hay una polémica. Por ejemplo, un famoso norteamericano del siglo XIX, Vandelier,
opinaban que los aztecas vivían en un comunismo primitivo, que era una sociedad igualitaria. Pero aparece, por ejemplo, alguna historiadora como la muy excelsa Yolot González, que trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que señala que es una sociedad esclavista. Roger Bartra también. O sea, los mexicas habían llegado del norte, de lo que ahora es Estados Unidos, o de Nayarit, todavía no se sabe exactamente de dónde. Llegan a lo que se llama después Tenochtitlan, donde ven un águila devorando una serpiente, o dicen que la vieron, y conquistan a los pueblos que ya estaban antes. Conquistan a los tepanecas, a los toltecas, a toda esa gente, que se van obligados a tributar a los mexicas o aztecas, ¿no? Y algunos dicen, había gente entre los aztecas que no tenía que cultivar la tierra. Entonces podían ser lo que se llama pilis, o sea, gente que está arriba. Los más iguales son los que cultivan la tierra, ¿no? Pero había también un grupo que eran como espías, que eran los comerciantes. ¿Por qué espías? Los pochtecas. Bueno, los pochtecas eran tipos que, por ejemplo, iban a colocar sus mercancías, sus productos, a algún lugar, pero eran espías. Por ejemplo, si iban a la Huasteca, espiaban cómo eran las fuerzas militares de los huastecos, para ver si después se lanzaba contra ellos para conquistarlos, ¿no? Y efectivamente, los mexicas por eso se fueron apoderando de gran parte de lo que ahora es México, y que un famoso historiador alemán llama Mesoamérica, ¿no? Mesoamérica era una parte mayor de lo que ahora es México, ¿no? Es un área cultural que implicaba partes de Centroamérica, luego partes de Norteamérica, lo que los gringos se robaron en 48, y todo lo que ahora es México, ¿no? Entonces, aquí resulta que los mexicas tenían esclavos. Sin embargo, no se está muy seguro al respecto. Hay gente que dice que eso no es cierto, y que los masiguales eran trabajadores de la tierra, pero que no eran esclavos porque tenían cierta libertad. Incluso tenían parcelas propias de los masiguales. Porque un esclavo es propiedad de un esclavista. Por ejemplo, en la antigua Roma, el esclavista máximo, digamos, Marco Licinio Craso, que fue el emperador, sus esclavos eran propiedad suya. O si ustedes han visto, por ejemplo, la película donde aparece Clark Gable y la bellísima Vivian Leigh, que se llama Lo que el viento se llevó, o sea, allí hablan de los surianos de Estados Unidos en el siglo XIX, eran propietarios de esclavos, ¿no? La principal protagonista es Scarlett O'Hara. Ella es dueña de esclavos allá en Texas, en California, en Florida, ¿no? Es una dueña de los esclavos. Incluso en la antigua Roma, un dueño de esclavos podía matar a sus esclavos si le daba su regalada gana. No solamente podía matar a sus esclavos, sino que además podía matar a su esposa y a sus hijos, en cierta época, no todas las épocas. Acuérdense el tipo de emperadores romanos que existían. Por ejemplo, aquel bruto que quemó Roma, Nerón, o el otro baboso de Calígula, que logró cónsul a su caballo, lo hizo cónsul, ¿no? Le dio el puesto de cónsul. Aunque eso lo hizo más bien de broma, no es cierto que estuviera tan loco. Entonces, nos encontramos incluso la famosa rebelión de Espartaco, un poco antes de Cristo. Espartaco fue un gran hombre que encabezó una gran rebelión de esclavos, que incluso derrotan al ejército romano en varias ocasiones, aunque terminan siendo vencidos por el maldito imperio romano, ¿no? Entonces, es la época esclavista. En el caso de América Latina, por ejemplo, a veces los dueños permitían que el último día, domingo, los esclavos cultivaran parcelas de ellos.
que se les daba, digamos, un día libre. Pero el esclavismo tenía un problema. El modo de producción esclavista. Uno tiene que mantener a sus esclavos, ¿no? Digamos, Scarlett O'Hara, esta chava de lo que viento se llevó, pues su familia tiene que mantener a los esclavos, ¿no? No era muy atractiva esa situación. Y entonces el esclavismo deviene en otro modo de producción, que es el feudalismo. Uno llama también la época señorial, la época en que la Iglesia Católica domina en lo que era Francia, lo que era Alemania, lo que era España, etcétera, Italia. Entonces se crean los feudos. Un feudo es como un gran latifundio, o sea, un terreno enorme, que es propiedad de un señor feudal. En ese feudo tienen tierra en usufructo, o sea, los campesinos, se llaman siervos. Los siervos tienen tierras dentro de la tierra del Señor, es decir, tienen tierritas dentro del latifundio del Señor. Cultivan para ellos en esas tierritas, para gente pobre, pero la gran parte de la tierra la cultivan ellos para el Señor. Entonces aparecen los condes, los varones, los duques, que todavía, hasta la actualidad, todavía tenemos que soportar esa bola de parásitos, ¿no? Entonces, los reyes, ¿no? Como Carlos de España, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Los reyes casi siempre eran la gente que protegía a los señores feudales, y además ellos mismos eran señores feudales. Hay que recordar a los caballeros de la tabla redonda, hay que acordarse de todo eso. Entonces, tú como siervo, o sea, como campesino, estás cultivando una miserable parcelita para ti mismo, pero la gran parte de lo que trabajas, lo trabajas en la tierra del Señor, ¿no? También en épocas posteriores, no trabajas la tierra del Señor, sino que le das un tributo de tu propia producción. Y luego, en épocas más posteriores, tú vendes tu pequeña producción, la vendes por dinero, y el dinero se lo pasas al señor feudal. Pero claro, esto en la Edad Media, por ejemplo, en Europa, provocó rebeliones enormes, enormes. Casi siempre eran brutalmente reprimidas con sangre, ¿no? O sea, los ejércitos propios del medievo liquidaban a los siervos, ¿no? Pero había rebeliones constantes contra los señores feudales. Las que dentro de los feudos, dentro de las grandes tierras, va apareciendo un grupo de comerciantes. Estos comerciantes también, cultivaban la tierra, pero producían también bienes de lujo, muchos, producían jarras, producían vaquillas, producían vasos, y se los entregaban al señor feudal. Estos comerciantes en España, en lo que ahora es España, empezaron a ser conocidos con el nombre de burguesía. Ahora, estos burgueses, lo que querían era acabar con el feudalismo, porque decían que el feudalismo es una economía improductiva, que no sirve para nada, ¿no? Porque no produce mercancías. Es decir, en la tierra del señor feudal, todo lo que se produce es de autoconsumo. O sea, consume el señor feudal y consume sus siervos, pero dentro de esa tierra. En cambio, los comerciantes están produciendo mercancías. Las mercancías son para venderse y querían que se vendieran fuera del feudo. O sea, estamos en un feudo que pertenece al duque de Aquitania, pero no queremos estar solamente con el duque de Aquitania. Queremos ir con el duque de Borgoña a venderle nuestras mercancías. La mercancía, como todo el mundo sabe, es algo que se vende, se compra o se alquila. Entonces son los burgueses los que están interesados en vender mercancías y comprarlas. Entonces quieren acabar con el feudalismo y lo acaban. Viene la famosa Revolución Francesa 1789 y
los burgueses franceses, aliados con los campesinos, aliados con los artesanos, aliados con unos cuantos obreros que existían, aplastan a los señores feudales. Si se acuerdan, los señores feudales eran toda esa bola de tipos con peluquitas blancas, ¿no? Con trajes muy lujosos, con zapatillas, zapatos de tacón alto. Bueno, esos pobres cuates a la guillotina, los decapitan, les cortan la cabeza, ¿no? La gente gritaba llena de alegría, ¡qué bueno! Bueno, pues en francés, ¿no? ¡Qué bueno que los matan!, ¿no? Entonces aparece la burguesía, el dominio de la burguesía, que se llama modo de producción capitalista. No es que aquí hay un problema, el modo de producción asiático. Cuando Marx hace su lista de modos de producción, habla de comunismo primitivo y se salta al esclavismo. Pero antes, en una época anterior, él había hablado del modo de producción asiático. Y aquí pasa un problema. Cuando vence la Revolución Rusa en 1917, desaparece la propiedad privada en Rusia. Lo que era Rusia, Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, Georgia, de todo lo que era la Unión Soviética, desaparece la propiedad privada. Por ejemplo, los campesinos tenían solamente cooperativas. El kolkhoz, el sovkhoz, no había propiedad privada. Es decir, en la Unión Soviética se eliminó a la burguesía. Entonces, algunos historiadores dicen, en Rusia no existe socialismo. En la Unión Soviética no existe el socialismo. Porque el socialismo es un modo de producción o de transición democrático. En la Unión Soviética no existe ninguna democracia. No es un país socialista. Es una resurrección del modo de producción asiático. Bueno, ¿qué cosa es el modo de producción asiático? Bueno, en el modo de producción asiático se explota a los labriegos, se explota a la gente pobre, se explota a la gente menesterosa, pero no existe la propiedad privada. Por ejemplo, en muchos lugares de la India o de China, la gente que gobernaba explotaba a los labriegos, a los campesinos, les exigía tributos, les exigía trabajo, pero no existía la propiedad privada. O más bien digamos que el gobernante era como el propietario privado de todo, ¿no? Entonces algunos dicen, lo que existe en la Unión Soviética es lo mismo que en el modo de producción asiático. Existe una maldita burocracia que explota al pueblo. Stalin y todos esos tipos explotan al pueblo, ¿no? Y Marx se hizo tonto y no quiso hablar del modo de producción asiático para que no se pensara que estaba haciendo propaganda de un modo que era anticapitalista, pero también explotador. Bueno, entonces llegamos al capitalismo, ¿no? ¿Qué cosa es el capitalismo? El modo de producción capitalista. Bueno, en primer lugar, es un modo de producción donde lo privativo, lo hegemónico, lo dominante, es la propiedad privada de los medios de producción, la propiedad privada. O sea, es un modo de producción donde lo importante es que los cuates en lo particular tengan propiedades. No se admite la propiedad colectiva, algo a la goma con la propiedad colectiva, ¿no? Es decir, tiene que ser propiedad personal, ¿no? Digamos, los guerreros. ¿Quiénes son esos tipos de Durango? Bueno, pues son mis parientes, ¿no? Mis parientes eran propietarios privados de varios latifundios. Y éramos parientes de los Asunzulu, los parientes de Lolita del Río, que también eran propietarios privados, ¿no? Claro, el país donde existe el capitalismo más desarrollado es
Gabacholandia o los Estados Unidos de América. Ahí cada cuate es propietario de algo, digamos, Coca-Cola, Starbucks, las fábricas de armas son de propietarios privados, las cárceles son de propietarios privados, ¿no? Todo es privado. Y lo que es colectivo es visto como una peste, ¿no? La propiedad colectiva, un ejido, por ejemplo, le repugna a los norteamericanos, ¿no? Y claro, el mayor defensor de esta propiedad privada es Donald Trump en la actualidad, ¿no? Ahora, aparte de la propiedad privada, es un país productor de mercancías, digo, es un modo de producción que produce mercancías. Mercancía es un producto de mercado, o sea, es para comprarse y venderse, alquilarse. El campesino añejo, el campesino antiguo, no produce mercancías, produce medios, produce instrumentos, produce alimentos para él y para su familia. O para algunos arrimados también, que no eran de su familia. Pero no está produciendo mercancías, está produciendo bienes para el consumo familiar o del grupo, ¿no? No, precisamente el capitalismo trata de obligar a los campesinos a que vendan hacia afuera de la unidad campesina, ¿no? Entonces explota a los campesinos porque, por ejemplo, les compran sus cosechas o sus artesanías a precios muy bajos y después se venden a precios altísimos por propietarios particulares, ¿no? Ahora, aparte de esto, de que es un modo de productor de mercancías, explota al trabajo asalariado. Es decir, no explota esclavos, no explota siervos, explota trabajadores asalariados. O sea, se supone que el trabajador asalariado es un trabajador libre, es un obrero. Se supone que el obrero es una persona libre, o sea, yo como obrero puedo escoger con qué patrón trabajo, ¿no? Bueno, eso en realidad no es cierto porque casi siempre los obreros se ven obligados a trabajar para las empresas que tienen poder, que son dominantes, ¿no? Ahora, la explotación del trabajo asalariado, según los defensores del capitalismo, las remuneraciones o los sueldos que se pagan a un obrero son los salarios justos. O sea, una empresa tiene varios factores de capital. Son el trabajo, el capital, la organización, la tierra. Y a cada quien se le paga lo justo. Digamos, los obreros se les paga lo justo, al dueño de la empresa, digamos, al señor Ricardo Salinas Pliego, se le paga lo justo. Se le paga más porque se supone que el señor Salinas Pliego es un gran emprendedor, un tipo de gran talento, organiza toda la gente a su servicio, entonces por eso recibe más lana que los obreros, porque esos son machatas, ¿no? Según el marxismo y el anarquismo, eso es falso. En realidad, un obrero que produce una mercancía, digamos unos simples zapatos comunes y corrientes, o un automóvil, un Citroën, digamos, el Citroën se va a vender en el mercado y se vende, digamos, estoy inventando una cifra, ¿no? Por 100,000 pesos. Bueno, los 100,000 pesos deberían pagársele a los obreros que hicieron el auto. Pero resulta que parte de los 100,000 pesos, la buena parte de los 100,000 pesos van al patrón del obrero, eso se llama plusvalía. O sea, el patrón está expropiando al obrero parte del valor de la mercancía que produjo el obrero, lo está explotando, lo explota. Es decir, el capitalismo es un modo de producción, de explotación del trabajo asalariado. Como sucede con los compatriotas en Estados Unidos, nosotros producimos muchísimos bienes y servicios en Estados Unidos y se nos expropia la cantidad de servicios o de bienes que hacemos. O sea, esto es el modo de producción capitalista, ¿no? Ahora bien, cuando se tiene el poder, los capitalistas logran, de alguna manera,
imponer no solamente su poder económico, sino su poder ideológico. O sea, son los grandes lavadores de cerebros. Voy a poner un ejemplo. En México se supone que gobernó un cuate que algunos dicen que hasta era comunista, Lázaro Cárdenas, ¿no? Es un hombre que se puso de parte del pueblo, que estuvo del lado de los trabajadores. Pero el general Cárdenas, presidente de México, creo lo que se llamó productora importadora de papeles, se llama PIPSA, que era un monopolio que repartía papel a los periódicos. Actualmente ya eso ya no existe. O sea, tenemos monopolio del papel. Si tú querías fundar un periódico, dependías de que PIPSA te diera el papel. Ahora bien, se fundó PIPSA y PIPSA solamente le daba papel a los periódicos antiobreros y anticampesinos, anticomunistas y antisocialistas. ¿Qué periódicos eran? Excelsior, Universal, en Novedades, no ve nada, mejor dicho, ¿no? Que eran los más importantes, eran los que recibían papel. Si tú querías fundar un periódico a favor de los obreros, no te daban papel, no te lo daban. Entonces eran puros periódicos furibundamente anticomunistas y antiobreros. Se llegó a tal extremo que aparte de los periódicos grandotes, había unos periodiquillos más chapas, por ejemplo, Atismos, que era muy anticomunista también. Y luego apareció uno que llamaban el Zócalo, que no hay que confundir con uno que se llama igual ahora. El Zócalo era rabiosamente antipopular, anticomunista, antiobrero, anticampesino, ¿no? Y odiaban tanto al comunismo que cometieron un error. En una editorial, el director de Caguachi Ramia, se llamaba, de origen libanés, Caguachi Ramia pone una editorial donde exige que se fusile a Lázaro Cárdenas. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué se tenía que fusilar a Lázaro Cárdenas? Porque según Caguachi Ramia, Cárdenas era comunista, ¿no? Pero fíjese lo ridículo de esto. Lázaro Cárdenas era el que había creado PIPSA. Y el cuate que dirigía PIPSA era íntimo de Lázaro Cárdenas. Entonces PIPSA le dice al Zócalo: nunca más van a tener papel, porque ustedes han calumniado a mi amigo el general Cárdenas. Entonces vean ustedes la prensa norteamericana, o los medios, la televisión, internet. Todo es la ideología norteamericana. O sea, jamás vas a encontrar una estación de radio o una televisora norteamericana donde haya propaganda de izquierda. Jamás lo vas a encontrar eso en Estados Unidos. Incluso pensemos en un miembro del Partido Demócrata más o menos progresista, Bernie Sanders. Bueno, Bernie Sanders hace muchos discursos, pero ninguno de sus discursos es realmente de izquierda, es simplemente democrático, ¿no? Entonces, encontramos que dominan todos los medios de comunicación, dominan todo aquello que implica la creación de ideologías desde el nacimiento. Pongamos otro ejemplo. Yo he hablado con alemanes exiliados aquí, como el gran fotógrafo Walter Reuter, con Fernando Wagner y con otros. Ellos huyeron de la Alemania nazi, pero me contaban cómo desde pequeños, desde que naces, desde que abandonas el útero materno, te empiezan a hablar de las razas superiores, de la grandeza de Hitler, de que los pueblos esclavos deben ser sometidos o aniquilados, que los judíos son los peores enemigos del mundo, como ahora se piensa de los palestinos, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño, desde que tienes mucho menos de un año, te está lavando el cerebro con esa idea, termina siendo absolutamente nazi, ¿no?
Es más, muchos nazis que fueron condenados a prisión o a muerte incluso en 1945 decían, no sabíamos que era un delito matar a un judío o matar a un ruso o a un eslavo. No sabían, estaban diciendo la verdad. Creían que no era delito. Es como matar una chinche, una pulga, ¿no? Eso es. No me refiero a los jefes, porque Hitler, Goebbels, Goering, sí sabían que estaban cometiendo delitos, sí sabían ellos. Pero el pequeño que fue creado, el pequeño que nació en 1927 o 28, le habían lavado el cerebro desde la cuna para hacerlo creer que era de raza superior y que todos los que no pensaran como él deberían ser asesinados incluso o mandados a campos de concentración. Y así nos lavan el cerebro aquí. Los famosos neoliberales esos, el señor Peña Nieto, y el otro tipo, y el otro, y el otro. Yo ya no soy tan chavo como Rihanna, por ejemplo, y ya tengo algunos añitos, y yo he vivido toda mi vida oyendo rollos contra el pueblo, contra el socialismo, contra el comunismo, toda la vida, ¿no? Cuando hicimos el movimiento estudiantil del 68, la prensa, la televisión, el radio, nos recordaban la familia todo el tiempo, todo el tiempo. Éramos traidores a la patria, canallas, miserables, tales por cuales, vendidos a Moscú, hijos de Stalin, que además a mí Stalin me reventaba, me pareció un tirano, ¿no? Pero decían que éramos esclavos de Stalin, ¿no? Entonces, y luego la política. La buena parte de los grandes hombres, de los millonarios, las grandes gentes que dominan el mundo, imponen a los gobernantes. ¿Qué cosa es alguien como Milei, el sátrapa que está en Argentina? Pues es un lacayo de los grandes financieros argentinos. ¿Qué cosa es Trump? Trump representa a los más grandes multimillonarios del mundo. ¿Quién era Peña Nieto? Pues simplemente un empleado de los grandes magnates, ¿no? O sea, imponen los regímenes políticos también. Ahora, por supuesto, el modo de producción capitalista genera también rebeliones, revueltas, revoluciones incluso. Decía Marx, el capitalismo crea su propio sepulturero. O sea, la burguesía crea al proletariado y el proletariado va a acabar con la burguesía. Bueno, esto está para discutirse. En otra sesión podemos hablar de lo que es el socialismo, más largamente, ¿no? ¿Y qué pasó en la Unión Soviética? ¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en Vietnam? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Por qué el socialismo ha fracasado? Bueno, el verdadero socialismo nunca ha existido en ningún país, ¿no? Ha habido intentos de crear organizaciones socialistas. Por ejemplo, en Topolobampo, aquí mismo en México, hubo una colonia que era socialista. El área donde están los llamados zapatistas actuales es un área de tipo colectivista, socialista, ¿no? Pero una nación socialista, yo digo que nunca ha existido. Claro, hay compañeros como, pues muchos compañeros que hablan de que existió socialismo en la Unión Soviética o que existió en China. Pues yo digo que no, pero eso sería para discutirlo más tarde, ¿no? Para mí en Cuba no existe ningún socialismo, hubo una revolución socialista, eso es cierto, encabezada por gentes como Fidel Castro, Ernesto Guevara, pero el mismo bloqueo norteamericano impone la necesidad de que exista una burocracia que ante la escasez de bienes y productos se imponga encima del pueblo. Así, la burocracia cubana no representa a los trabajadores, reconociendo que en Cuba ha habido muchos beneficios a los trabajadores, eso es cierto. Pero la verdad es que el señor Díaz-Canel, como se llama el actual gobernante de Cuba, no es un representante de los trabajadores. Esa es mi opinión, puedo estar equivocado. Y una de las cosas muy importantes, precisamente en una democracia auténtica, es que todas las voces, todas las opiniones deben ser escuchadas, incluso las voces de los conservadores. Constantemente, si uno prende el canal 11 o prende el canal 14 de la televisión, siempre vamos a escuchar propaganda del grupo gobernante actual. Bueno, me parece bien,
pero también debería escucharse a los que están en la oposición. Estoy de acuerdo que muchos de la oposición son gente que incluso son ampones, son auténticos ampones, o alguna gente muy reaccionaria, como Enrique Krause, por ejemplo, ¿no? Pero tienen derecho a hablar. Es decir, en una sociedad democrática todo el mundo tiene derecho a que su posición sea ampliamente conocida por todo el pueblo, ¿no? Y no nomás escuchar solamente a los que tienen el poder, ¿no? Bueno, eso básicamente sería lo que hemos hablado ahora sobre el modo de producción. Pues sí, muy interesante todo, Javier, y pues vamos a hacer este compromiso aquí con el maestro Francisco Javier para poder después abordar el socialismo puntualmente, ¿no? Me gusta mucho pues todo lo que dijiste, nos abre ahí totalmente la perspectiva de pues una realidad que luego como que estamos luego hay mucho, pensaría yo, radicalismo, ¿no? Entre los que dicen que hay socialismo, todo esto, y los que no lo quieren. De hecho, pues ahorita recientemente, la semana pasada, creo que el jueves, viernes, creo que fue el viernes, ¿no? Que dijo el embajador de Estados Unidos en México, ¿no? Johnson se apellida, ¿no? Como la marca aquella para los productos de bebé. Sí, el embajador de Estados Unidos, que por cierto casi siempre tiene mucho poder. Hay que recordar que José Vasconcelos, que fue un gran filósofo mexicano y el principal secretario de Educación que ha habido en México, refiriéndose al presidente Plutarco Elías Calles, decía: es un lacayo de los gringos, porque además el presidente Calles iba a comer a la embajada gringa, donde estaba un chaparrito norteamericano, era chaparrito, Dwight Morrow, y realmente Dwight Morrow le daba órdenes al presidente mexicano, y por eso Vasconcelos dijo que en México existía un proconsulado, porque los emperadores romanos, cuando dominaban una región, mandaban una especie de virrey llamado procónsul, ¿no? Y eso es lo que... Ahora, la señora presidenta Claudia Sheinbaum dice que ella genera una relación de cooperación y de igualdad, que ella defiende la soberanía mexicana, y claro, señala que ella escucha al señor Trump o escucha al embajador de Estados Unidos. Bueno, yo no dudo que efectivamente ella trabaje en un plano de igualdad, pero siempre hay que recordar las relaciones de poder. Muchas veces, cuando alguien tiene el poder, además en una forma tan grande como la tiene el Estado norteamericano o el Estado ruso con Putin, aunque uno quiera dependerse de ellos, no puede, no puede hacerlo, no hay manera de evitarlo. Por ejemplo, la señora presidenta ha declarado lo que el presidente de Estados Unidos ha dicho, que van a invadir lugares donde haya terroristas o carteles. Eso va a ser imposible en México, porque eso no se va a permitir en México. Bueno, muchas veces uno puede declarar eso y al Estado norteamericano le importa gorro, no les importa. Invaden de todas maneras, de todas maneras invaden, ¿no? Por lo tanto, hay que cuidarse mucho de lo que está declarando el señor presidente norteamericano, ¿no? Hay que recordar que una de las islas más pequeñas del mundo, Grenada, está pues, Caribe, es una islita pequeña. A fines del siglo pasado, no me acuerdo el año, fue invadida por el ejército norteamericano, porque en Grenada había un régimen disque comunista. O sea, el ejército mayor del mundo, el ejército más poderoso del mundo, contra un pequeño grupo de chavos que estaban armados con escopetas muy antiguas, ¿no? Lo mismo pasaba en la Revolución Mexicana. El licenciado Miguel Mendoza López Schorfegger, por ejemplo, es un cuate nacido en el año
1883. ¿Por qué es importante este señor Miguel Mendoza López Schorfegger? Es el hijo de una baronesa alemana. Bueno, él se crió como un niño bien, pues era allá en Guadalajara, pero es hijo de baronesa alemana. Sin embargo, se empezó, digamos, a corromper, entre comillas, porque empezó a leer obras de León Tolstoy, este gran escritor ruso, empezó a leer obras de Bakunin, empezó a leer obras de Marx, de Rosa Luxemburgo, y se convirtió en comunista. Comunista supercatólico, porque nunca dejó de ser católico, pero era comunista católico. Y este hombre, Miguel Mendoza López Schorfegger, fue desterrado por Carranza. Estuvo en la cárcel de Alcatraz en San Francisco. Después salió libre y entonces se sumó al gobierno de Obregón, porque Obregón, que era un demagogo, declaró que era zapatista. O sea, yo reivindico a Emiliano Zapata, decía Obregón. O sea, se hizo pasar por zapatista, cuando en realidad había combatido a los zapatistas, ¿no? Entonces mi abuelo se creyó esa pinta, porque Mendoza López es mi abuelo, Mendoza López se creyó eso. Y el año 22 ordenó Mendoza López la colectivización de todas las tierras de los campesinos mexicanos. O sea, todos los campesinos mexicanos van a trabajar en cooperativas, pero bajo su mando. Es decir, los campesinos van a tener autogestión, ellos van a dirigir sus propias colectividades. Naturalmente, Obregón lo cesó y después intentó matarlo, pero fracasó, no lo pudo matar, ¿no? Fíjese, en cambio, que se habla de propiedad social de los campesinos en México. Aquí se dice, hay estas formas de propiedad. Está la propiedad privada, la propiedad del Estado y la propiedad social, hacia la propiedad de grupos sociales. Por ejemplo, el ejido es propiedad social. Bueno, pues no es propiedad social. El ejido es un aparato de Estado, porque la tierra que tienen los campesinos no la tienen en propiedad, la tienen en usufructo. O sea, la pueden usar, la pueden trabajar, pero no es de ellos. Entonces, lo que hizo el Estado mexicano con el PRI fue explotar a los campesinos y obligarlos a trabajar para el Estado y para los magnates. Por ejemplo, le avisan a los campesinos de Querétaro, por ejemplo, vas a producir tantas toneladas de maíz o de trigo, pero lo vas a entregar al Estado o lo vas a entregar a la central de abastos. En realidad, el campesino no está dominando el ejido, no lo domina, y mucho menos la propiedad comunal. Los campesinos, muchos tienen minifundios, o sea, pequeños pedazos de tierra de unas cuantas hectáreas, ¿no? Entonces, no era lo mismo que Mendoza López ordenó, porque Mendoza López ordenó que la tierra fuera propiedad colectiva de los campesinos. ¿Qué es como sucede en el área zapatista? Ahí tienen tierras los neozapatistas que son de ellos, son propiedad de ellos. Por eso también actualmente, sospechosamente, hay muchos grupos paramilitares que se la pasan atacando a los zapatistas casi todos los días, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta también. Sí, y pues bueno, como comentaba, ¿no? Pues ese ser muy radicales, muy polarizados en cuestión a comunismo famoso, ¿no? De que los que no lo quieren y los que pues, están a favor, que pues son la mayoría los que están en contra. Entonces de ahí también viene ahora lo del embajador que dice que México y Estados Unidos pues van a estar unidos en contra del cártel de los soles de Venezuela y de Nicolás Maduro, porque bueno, pues allá se maneja también esta idea del socialismo y esto, ¿no? Pero bueno, ya será, como dice el maestro Javier, parte de otra plática que nos haremos a la tarea de llevar pronto a cabo para que no se nos enfríen los ánimos. ¿Algo más que quieras decir, Javier? Yo nomás quisiera plantear algo
sobre una mujer que nació en 1932 y que yo quería hasta casarme con ella, pero era mucho más ruca que yo. Pero para hablar de cómo era la propaganda anticomunista, hay una película que se llama, norteamericana, ¿no?, que se llama El Traidor. Y sale un galán que era muy famosísimo porque era muy guapo, Robert Taylor, ¿no? Y sale su tocaya Elizabeth Taylor, ¿no?, que era muy bella, ¿no? Robert Taylor estaba a punto de ser despedido y puesto en lista negra, porque Robert Taylor, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, había hecho un papel de director de orquesta en la Unión Soviética, lo cual era pues lógico porque eran aliados Estados Unidos y la Unión Soviética en ese tiempo, pero termina la guerra y entonces acusan a Robert Taylor de comunista. Entonces le iban a quitar el empleo y se iba a quedar ya sin empleo porque no iba a poder encontrar en ningún lado. Y era famosísimo, había millones de mujeres que amaban a Robert Taylor, ¿no? Más que tanto como Clark Gable. Clark Gable es el de Lo que el viento se llevó. Entonces, para mostrar que él mismo era anticomunista, hizo muchas películas anticomunistas, y hay una que se llama El Traidor, y el argumento es este: él es un comunista, horrendo comunista, ¿no? Entonces, el jefe del Partido Comunista le dice: oiga, Robert, bueno, en la película se llama de otro modo, oiga, usted está enamorado de su esposa, y los comunistas tienen prohibido el amor. Solamente pueden amar al camarada Stalin. Entonces el gran retrato de Stalin ahí, ¿no? Solamente pueden amar al camarada Stalin. Entonces, como usted está enamorado de su esposa, eso está prohibido. Entonces usted tiene que matar a su esposa. Tiene que liquidarla para dejar de amarla. Entonces, claro, lleva a su esposa a una cacería y va a ir con su fusil. Le va a disparar a Elizabeth Taylor, pero no puede porque, además, ¿quién va a disparar a Elizabeth Taylor? Ustedes matarían a Miroslava, por ejemplo, matarían a Rihanna. No se atreve a matar a una mujer tan hermosa. Entonces se suicida el güey porque no cumplió la orden de sus jefes. Y ella se pone a llorar, pero llega un cuarto del FBI, o sea, el investigador del FBI, que es el grupo policíaco más importante de Estados Unidos, y le dice: señora, es que su esposo era comunista. ¡No me diga! Sí, era comunista. Y entonces ella dice: ¡ay! Entonces, ¿para qué lloro? Entonces liga del FBI. Así. Pues sí, buena anécdota. Bueno, pues ya cerramos, pero con una novedad que vamos a tener a partir de esta mesa de análisis con el maestro Francisco Javier Guerrero, que vamos a darles a quienes nos hacen favor de venir a dar una plática, una constancia de participación, pues porque hacen una gran labor social con nosotras que estamos participando en pues ser público y pues con temas importantes que nos traen profesionistas. Comento que el maestro Francisco Javier Guerrero Mendoza, aparte de que es maestro en antropología, ¿verdad?, es investigador, dice, pero sí es. También es doctorante de economía de la UNAM y también por ahí anduvo en Rusia. Entonces, pues bueno, quien nos da esta plática de una manera muy solidaria y cordial para tener estos antecedentes y pues ahora sí que aparte de comentarios también pues también conocimiento de estos temas, pues también anduvo por allá, ¿no? O sea, tiene él bastante, aparte de años, bastantes experiencias muy importantes, muy interesantes en cuestión a lo social, muchos años. Y entonces a partir de él pues vamos a dar estas constancias a los participantes que vengan a darnos la plática para poder también pues darles una pequeña atención
por su tiempo, por su espera, por su paciencia, que tenemos en el canal muchos detalles de tecnología que luego se nos escapan pues a estar en tiempo y forma. Y les recuerdo, pueden suscribirse a este canal, SIC Tertulias. Mi nombre es Angélica de la Cruz, y agradeciendo mucho al maestro Francisco Javier Mendoza por su atención de venir y participar, le vamos a dar el micrófono para que se nos despida, y yo voy a cerrar ahí el canal. Pero también quiero que, bueno, ahorita nos tomemos la foto para la constancia, que ahí se las pasaré. Si nos haces favor, José Luis, de tomarnos una foto, ¿verdad? Para salir aquí con esta, digamos, pues, recuerdo. Gracias, José Luis. Pues muchas gracias, Javier. Te dejo el micrófono. Ahorita la ponemos aquí, y les comento que más tarde también tenemos la participación para ponernos al corriente. Viene un arqueólogo también del Instituto de Antropología a platicar con nosotros. Te lo dejo para que te despides, Javier. Bueno, muchas gracias por Angélica de la Cruz. Espero que posteriormente vengan otras personas, incluso precisamente a generar polémicas. A mí me hubiera interesado que efectivamente podemos hablar sobre el socialismo con gente que tiene otra posición diferente a la mía, porque tanto la ciencia como la política se hacen precisamente en la polémica. No existe el pensamiento único, no existen los dogmas, o no deben existir. Entonces, muchas gracias por todo. Gracias.